que lo ideal, si van a reclamar, que lo hagan directamente con un profesional. Que no le digan, en este caso al empleador, oye, es que me tienes que pagar, porque ya lo sabe. Siempre es mejor asesorarse. Vamos a realizar todos los trámites pertinentes para que esa persona esté regularizada. Y esto es muy importante, todas las personas que trabajan con Victorina tengan en cuenta que es un beneficio para ellas, pero también para el empleador, aunque el empleador no lo sepa. Si por lo que sea, esa persona se hace daño de verdad. Familias literalmente arruinadas por no hacer las cosas bien. Y es el peritaje informático que decimos, oye, pero exactamente, ¿para qué sirve el peritaje? Es un servicio que tenemos dentro de Laborley con el que podemos demostrar horas extra o que estaba trabajando, que hayan podido recopilar ciertas pruebas. Sí. Cuéntanos. A ver, las pruebas, fotografías cuidando a esta persona. Se aprovechan de esa parte emocional para manipular a veces a las personas. Y hasta la propia edad de hogar que se siente culpable. Dice muchísimo de esa persona, pero no se trata de buena persona. La inmensa mayoría son buenas personas. Tú, por reclamar lo que te corresponde, no eres mala persona. Bienvenidos al podcast número 3 de Defiende tus derechos. Hoy nos acompaña Montse López, abogada laboralista de Laborley. Entre otros temas, vamos a tratar cómo demostrar todas esas horas extras que hayamos podido estar trabajando. Diferentes casos. Hablamos de empleadas del hogar, hablamos de taxistas, camioneros, empleados de la obra, de reforma, incluso de empleados de banca. ¿De qué manera vamos a poder recoger todas las pruebas para aportarlas después? Y algo muy importante, y que no vamos a desvelar, pero hay un servicio exclusivo y único en Laborley para todas aquellas personas que necesiten reclamar sus horas extras. Arrancamos. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Montse? Montse López, Sí. abogada laboralista de Laborley. Pues bienvenida a nuestro tercer podcast. Ya nos vimos hace un mes y medio, quizá. Sí. Creo que te fui a visitar a Sabadell, que es donde tienes el despacho, y estuvimos hablando sobre, sobre el día a día que acontece, ¿no? Y la cantidad de casos que estás llevando. Justo antes de empezar este podcast, estábamos hablando de los casos que hoy has aceptado, ¿no? O sea, que te han entrado a través de Laborley y, bueno, sin duda, creo que has dicho 19. 19 casos. Bueno, son unos cuantos. Son unos cuantos, sí. Bueno, pues la idea es que podamos hablar sobre diferentes casos, sobre todo aspectos que quizá puedan ayudar a algunas personas, por un lado, a sentirse identificadas, creo que es importante, y a darles algún consejo, algún tip para que a la hora de reclamar hagan lo adecuado. Un poquito la idea, sobre todo teniendo en cuenta pues eso, ¿no? Que como comentábamos, el volumen de casos que lleváis en vuestro despacho es muy alto. A día de hoy son muchísimos casos, pocos despachos, ¿no? Tramitan un volumen tan alto de demandas laborales. Sí, sí. Bueno, estábamos hablando antes de empezar a grabar sobre, por ejemplo, cómo crees que debería una persona que se dedique, que sea empleada del hogar, interina, ¿no? Alguna vez hemos hablado sobre las peculiaridades, que no todas, pero quizá las peculiaridades de ese tipo de empleo. Quizá están en una situación un tanto precaria, a veces el salario habitualmente está bastante por debajo del SMI, ¿no? Del salario mínimo interprofesional, sí. Y de incluso la cantidad de, ahora me decías, la cantidad de horas que la mayoría trabajan, muchísimas horas, no se cumplen los tiempos de descanso, ¿verdad? Sí, no, aquí la cuestión de todas, el 99,9% de las empleadas de hogar son contratadas verbalmente sin contrato. El otro día comentábamos con Ricard, que estuvo aquí, compañero y bueno, persona de referencia, al igual que tú en Barcelona, para Laborley.
Estábamos comentando que hay gente que dice, no, es que yo no tengo contrato, ¿no? Y creo que es interesante volverlo a decir, lo tienen, esas personas, Verbal. y es tan válido, Ujú. y las personas, o sea, esa persona que dice, yo no tengo contrato, debe entender que lo tiene. Y que aunque no lo haya firmado y no esté por escrito, tiene los mismos derechos Sí. que cualquier otra persona que tenga un contrato y esté dado de alta en la Seguridad Social, ¿verdad? Claro, sí, evidentemente es un contrato verbal, es tácito, no está firmado, y no es por escrito, aunque la normativa establece que la obligación de la empresa es darle el contrato por escrito. En estos casos todos son verbales. Entonces, bueno, les pagan normalmente 800, 900 euros al mes, no les dan los descansos, deben de saber que tienen 36 horas semanales, normalmente es la mitad del sábado y todo el domingo de descanso, y que pueden salir. Se les contrata a modo de, se les dice a 40 horas, pero luego están durmiendo en la habitación a la persona que cuidan, las atienden a las 12 y a las 3 de la mañana. Entonces, claro, estás hablando, creo que has abierto un abanico, ¿no?, de incumplimientos Sí. enorme. Por un lado, un contrato verbal que Ujú. no es formal Ujú. y que debería serlo. Sí. Por otro lado, tenemos un salario muy por debajo habitualmente, decimos, esto no tiene que ser así siempre, pero lo que nos encontramos habitualmente en Laborley, Sí. un salario muy por debajo del mínimo. Y sin pagas extras. Todavía peor. Por otro lado, una cantidad de horas de presencia, ¿no?, Sí. que no se abonan de ninguna manera. Y más que de presencia, también de trabajo, porque es que por la noche tiene que cuidar a la persona que está cuidando, porque si la persona mayor necesita agua, necesita ir al baño, la empleada de hogar se debe de levantar y llevarla al baño. Entonces, esto es importante. Yo creo que el O otro sea, día... no son bien de presencia. Entiendo. Vamos a diferenciar lo que serían las horas... ¿Qué diferencia hay entre las horas de presencia, que comentamos, y las de trabajo? Las de trabajo serían atender a la persona mayor, cuidarla, llevarla al lavabo, vestirla, cambiarle el pañal, el vaso de agua, y las de presencia sería estar allá pues durmiendo o hacerle compañía por si hubiera algún... Es como que, aunque yo no esté trabajando, el hecho de estar a su disposición, Claro, eso ya supone que son horas de presencia. sí. Entonces, si yo estoy 24 horas ahí y las 24 horas estoy a su disposición, realmente estoy trabajando 24 horas. Claro, eres una interina y te están pagando como si tuvieras 40 horas, y además no te dan las 36 horas que establece la normativa de descanso, donde puedes marchar de esa casa y hacer tu vida. Sin embargo, no se lo dan. Muchísimas, por no decir casi todas, tampoco les dan vacaciones, porque las empleadas de hogar hacen un poco también de guardería de estas personas mayores, porque los hijos no pueden cuidarlo. Entonces, claro, llega vacaciones, los hijos marchan, y ¿quién cuida de la persona mayor? Pues la empleada de hogar. Entonces, tampoco tienen vacaciones. Vale. Recopilando un poco, tenemos la ausencia de un contrato formal, un salario habitualmente muy por debajo del que debería ser. Habitualmente esas personas, si son interinas, la realidad es que van a estar trabajando 24 horas. Sí. Algunas horas serán de presencia, que es lo que hemos comentado, y otras no. Muchas veces o no tienen vacaciones, o no son remuneradas, o tienen menos de lo que deberían, Sí. pero pocas veces tienen un mes pagado. Vamos, yo no me lo he encontrado todavía. De entre los miles de casos Y que ha llevo gestionado, muchísimas empleadas de hogar. y no te has encontrado con ninguno donde tengan las vacaciones. No, con contrato y todo, porque alguna empleada de hogar sí que tiene su contrato, claro. Pues no han hecho vacaciones. Esa persona que se encuentra en esa situación, que hemos hecho un poquito un resumen, ¿qué consejo le daría si está pensando en reclamar a nivel de pruebas? ¿Qué consejo, qué pruebas tú crees que sería importante para, llegado el momento, poder reclamar? Y antes estábamos comentando, y creo que es muy acertado también
decirlo, que lo ideal, si van a reclamar, es que lo hagan directamente con un profesional, Sí. ¿verdad? Sí. Que no le digan, en este caso al empleador, pues oye, es que me tienes que pagar, porque ya lo sabe, de alguna manera esa persona ya lo sabe. Siempre es mejor asesorarse por un profesional, en este caso, pues con nosotros, evidentemente, con cualquier otro bufete de su confianza, pero lo importante es que acudan a un profesional y a través de ese profesional reclamen sus derechos primero, porque si no, ¿de qué manera van a poder saber realmente cuáles son sus derechos y qué deben reclamar? Pero sobre todo porque a veces tú me comentabas que el empleador, cuando reclama directamente la persona, toma represalias, me Sí. decías, ¿verdad? Sí, Cuéntame un poco. la mayoría de veces lo que nos hemos encontrado es que cuando la empleada de hogar sabe un poco de sus derechos y solicita que le hagan un precontrato para poder gestionar y su NIE ante la Subdelegación de Extranjería Lo que es, mal dicho, sacarse los papeles. Sacarse los ¿no? papeles, sí. Pero entiendo. Entonces, cuando se le solicita es cuando la persona que la ha contratado verbalmente, ya sean hijos, ya sea el propio señor mayor, es cuando le dice, mire, no vuelvas, yo no te puedo hacer un precontrato, no quiero hacértelo porque, y hay grabaciones, porque no quiero pagar la seguridad social. Muchos de ellos también me he encontrado de que les obligan también a ellas, a las empleadas de hogar, a pagar la seguridad social si quieren el precontrato. Entonces, cuando piden o reclaman sus derechos, que es simplemente tener los mismos derechos que todos los demás. Entiendo. Atendamos, no quiero que se me pase ese punto de les obligan o les descuentan la seguridad. Sí. Eso es muy importante. Debemos recalcar que eso bajo ningún concepto. No, yo les digo que no lo acepten, lógicamente, O sea, porque la seguridad social la debe de pagar la empresa. Eso es una vulneración clarísima, sí, ¿no?, de un derecho fundamental. Lo que pasa que normalmente estos pagos se les obliga a pagarlo o en efectivo o se les descuenta de la nómina, pero en esa nómina no consta. Pero si nosotros reclamamos, evidentemente existe la inversión de la carga de la prueba y la otra parte tendrá que demostrar que pagó. Claro, y normalmente no pueden demostrarlo porque lo suelen pagar en efectivo. Las nóminas, ya sean por contrato verbal o por contrato formal, las pagan en efectivo. Y por eso la otra parte, en este caso, el empleador tendrá las de perder, claro, y el empleado las de ganar. En definitiva, es muy importante que tengan claro que ese tipo de acciones, ¿no?, o ese tipo de triquiñuelas que se reclaman y que normalmente se ganan. Sí, la mayoría de veces se quiere llegar a un acuerdo ya antes de interponer la demanda, ya en el CEMAC, porque evidentemente tienen miedo de que venga Inspección de Trabajo detrás, más que nada porque ya informamos y asesoramos que pongan una denuncia de Inspección de Trabajo, más que nada porque la principal cuestión que tienen todas las empleadas de hogar es que tienen miedo. Tienen miedo de que ellas, como no tienen papeles, esta persona les pueda hacer algo. Y es al revés, quien tiene que tener miedo y tiene que tener cuidado es el empleador. Porque realizar y gestionar los papeles de una empleada de hogar es muy fácil. Le haces un precontrato y a los 3 meses esta persona tiene un NIE para que tú la puedas contratar. Pero, sin embargo, para ahorrarse, porque no quieren, no porque no puedan, porque si puedes pagar a una persona para cuidar a esta persona mayor, puedes perfectamente pagar una seguridad social a esta persona y tenerla como tiene que estar una persona asalariada. Quiere decir que cuando les dicen es que no se puede, no es tan fácil, no es cierto. Es mentira, es totalmente mentira. Perfecto, creo que esto es muy importante para todas las personas que nos estén escuchando y que quizá se encuentren en esta situación o conozcan a alguien
que se encuentre en esta situación. No es cierto que no se pueda, no es cierto esa leyenda urbana de que tarda 4 años, en fin. En 3 esa cantidad meses de bulos que se dicen. es todo mentira. O sea, es muy fácil. Es simplemente se hace un precontrato, que un precontrato es un contrato con una cláusula adicional de una línea. Este precontrato con el certificado de empadronamiento de la cuidadora, y diferentes informes personales de esta persona, se presenta a la Subdelegación de Extranjería y en 3 meses tienes resolución con NIE. Y eso nosotros se lo podemos tramitar. Evidentemente, desde Labor Ley le tramitamos el expediente, ya sea de arraigo laboral, de arraigo social, y en 3 meses tiene su resolución con su NIE y podrá ir a la Policía Nacional a sacarse las huellas. Perfecto, entonces, estamos hablando de un caso tipo de una persona que está trabajando de interina, que no tiene los papeles, ¿no? Ese permiso de trabajo, esos papeles, y que no sabe si decirle al empleador o qué le digo, qué no le digo, que trabaja muchas horas, no le pagan lo que le corresponde. Viene, le asesoramos. Iniciamos un proceso de reclamación. Ahí mismo, a la vez que lo iniciamos ese proceso de reclamación, establecemos una conversación, un diálogo con el empleador, pero de manera profesional, que es mucho mejor que no que lo haga esa persona directamente, por muchos motivos, ¿no? Porque hay un componente emocional, porque esa persona pues no es profesional y quizá no va a poder argumentar seguro como nosotros. Y sobre todo porque si lo hacen directamente ellos, el empleador se cree con superioridad hacia el cuidador y bueno... Pueden tomar represalias o... Sí. Aunque después, si lo hacen, van a salir perjudicados, muchas veces lo que va a suceder es que ese empleador va a tomar acción que va a perjudicar al empleado, pero también a él. Claro. Por eso lo mejor es, nos contacta, abrimos esa vía de diálogo. Una vez que hemos abierto la vía del diálogo, le explicamos lo que queremos, que es que regularizar, pues si hay unas horas que no ha cobrado, pues que las cobre, en fin, regularizar la situación sin que haya un perjuicio de inspección de trabajo, de sanciones, en fin, todo lo que comporta. Y a la par, vamos a tramitar, como comentábamos, vamos a realizar ese precontrato, ¿no? Vamos a realizar todos los trámites pertinentes para que esa persona esté regularizada. Y esto es muy importante que todas las personas que trabajan como interina tengan en cuenta que es un beneficio para ellas, pero también para el empleador, aunque el empleador no lo sepa. Sí. Porque si por lo que sea esa persona se hace daño de verdad en la casa, es la ruina del empleador, y eso lo sabemos. Y hay casos de cientos de miles de euros, ruinas, familias literalmente arruinadas por no ser consciente, por no hacer las cosas bien. Y después, evidentemente, esa persona diría, madre mía, ¿por qué no lo hice bien? Porque encima el régimen para las empleadas del hogar y la aportación a la seguridad social, o sea, lo que corresponde de pago, es algo menos. O sea, es muy poco, sí. No es tan elevado como lo que paga la empresa. Por lo tanto, como tú bien decías, no hay excusa para hacerlo. Y creo que eso es lo que nosotros podemos aportar, esa persona viene, nosotros abrimos el diálogo, le hacemos entender al empleador, oye, vamos a regularizarlo, pero bien. Claro. Sin que tengas un perjuicio, vas a pagar un poquito más, pero vas a dormir más tranquilo. Si por lo que sea esa persona se hace daño, está cubierto, está dada de alta, paga la seguridad social y no va, más allá de que pueda pasar cualquier cosa, pero no va a tener una contingencia, un problema. Y creo que ese circuito es muy, muy importante, porque vemos cada día casos donde se están exponiendo a cantidades enormes. Tuvimos un caso de 355.000 euros que incluso decíamos, wow, o sea, realmente para una familia tener que asumir es imposible, o sea, habitualmente es imposible, es una barbaridad. Y todo por no haber... Por un contrato. Por un contrato. Por una gestión administrativa, sí, que en 3 meses está solucionado. Haber pagado un poquito más de seguridad social, en fin.
hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Por eso es muy importante que todas las personas que nos estén escuchando y que estén en esa situación o bien conozcan a alguien, que tengan claro que acudiendo a Laborley podemos conseguir, por un lado, reclamar lo que corresponda, pero por otro lado, y a la vez, regularizar Su situación. Y creo que ese match, o sea, esos dos aspectos unidos, Claro. tienen mucha fuerza y, como tú bien decías, es nuestro día a día. Bueno, tu día a día, sin duda, Sí, ¿no? sí. En Laborley, el día a día que sucede es eso. Y hablando sobre el tema, tú me decías, es interesante que cuando vayan a hacer eso, y vengan, quizá, que hayan podido recopilar ciertas pruebas. Sí. Cuéntanos. A ver, las pruebas, como normalmente es un contacto verbal, no está por escrito, muchas veces nos encontramos que el empleador niega todo tipo de relación. Entonces, lo que recomendamos es que para poder obtener un reconocimiento de esa relación laboral ante el juez o ante el propio empleador para, digamos, que se dé cuenta que sí que existe esta relación, lo que recomendamos es que durante la relación, durante que esté trabajando, vaya obteniendo pruebas. Pruebas serían, por ejemplo, fotos. Fotografías cuidando a esta persona, Okay. grabaciones conforme la cuidadora está en el piso de esta persona a determinadas horas, que se vea algún reloj, porque muchas veces están contratadas por 40 horas, pero están, lo que decíamos, están todo el día allá en forma de presencia o trabajando. Entonces, la forma de reclamar también esas horas extras es acreditando esas horas, aunque la normativa establece que la inversión de la carga es del empleador, pero claro, muchas veces en el juzgado nos encontramos de que a los propios abogados de los demandantes nos obligan a también justificar y probar estas horas. Y eso es un poco a colación de lo que estás diciendo. En relación a eso es cuando Laborley, ¿no?, saca un servicio nuevo que estábamos comentando, que es de hace muy poquito, que es genial, y es el peritaje informático, que decíamos, oye, pero exactamente, ¿para qué sirve el peritaje? Pues es muy sencillo, que un poco lo estábamos diciendo antes de iniciar el podcast. Es un servicio que tenemos dentro de Laborley, que ofrecemos solo a nuestros clientes y con el que podemos demostrar que estaba haciendo horas extra o que estaba trabajando. Cogemos el teléfono, extraemos la información de la localización por GPS y así redactamos un informe, un peritaje, donde va a quedar demostrado y constatado que esa persona estuvo ahí tantos días, tantas horas, geolocalizado. Y con eso, si vamos a juicio... Claro, es un servicio que va genial. Claro. Más que nada porque se le facilita la prueba a su señoría y no hay en contra por parte de la parte demandada que nos pueda decir que es mentira. Eso quiere decir que lo tenemos ganado sí o sí. Sí, las horas ¿no? extras sí. Y más en una empleada de hogar que básicamente cuando se hace una reclamación de cantidad, lo que más suma son las horas extras. Porque son muchísimas. Porque como podemos reclamar un año para atrás y son 24 horas, pues estamos hablando de 15 y 20.000 euros en horas extras. ¿Qué es lo que le corresponde cobrar? Que es lo que le corresponde por ley, lógicamente. Ni más ni menos. Es simplemente estamos hablando de lo que le corresponde, lo que tendría que cobrar. Pero como las horas extras no hay una normativa, un articulado que especifique que se le tiene que pagar, ¿qué pasa? Pues que cuesta mucho demostrar estas horas y nos solicitan desde el juzgado que las probemos y cuando no es nuestra obligación, que tendría que ser de la otra parte. Pero es muy interesante porque a día de hoy el único despacho laboralista en toda España que ofrece este servicio somos nosotros. Claro. Y eso para nuestros clientes puede suponer, y es así, y nosotros lo estábamos viviendo, la diferencia entre cobrar 3.000 o 20.000. Claro. Esa diferencia es notable. Sí. Es notable porque... Es muchísima. Estamos hablando de que realmente puedan reclamar y cobrar
la totalidad de lo que se les adeuda o una pequeña fracción. Hasta ahora era difícil, como tú muy bien estabas explicando, era muy difícil demostrarlo. Claro. Lo hacíamos, porque lo hacíamos y lo peleábamos a muerte, pero la realidad es que era muy difícil. A día de hoy, el 100% de los casos que entra, podemos demostrar por geolocalización esas horas que han hecho, que han trabajado. Claro. Y con eso... Claro, entonces tendríamos que, por normativa, lo que es el despido improcedente o pagas extras o el salario que le pertenece está ganado, porque así lo establece la normativa, y contra eso el empleador ya nos da la razón, el propio abogado del empleador ya nos da la razón y no quiere negociar porque evidentemente es lo que pertoca, y lo único que queda por negociar son las horas extras, que si disponemos de este servicio, el cliente dispone de este servicio, no tiene nada que discutir y es un 100% ganado. Correcto. Y si vamos a juicio, no solo eso, que al tener ganados 100% las horas y la cantidad de horas ser tan bárbara, existe una vulneración de derecho fundamental sí o sí. Claro. Y como las horas están demostradas, una cosa, si llegamos a juicio y no lo quieren aceptar, va a ir con la otra. Claro, todo va ligado. Todo va ligado. Y estamos hablando, pues, que una empleada de hogar que haya estado trabajando como interina un año, pues, juntando todos los conceptos, uniendo todos los conceptos, podríamos reclamar 30.000 euros perfectamente. Y un poco más también. Un poco más. Sí. Y con este servicio de peritaje informático, lo que haríamos es tenerlo ganado. Sí. Automáticamente. Por eso creo que es muy, muy importante que lo enfaticemos, porque la diferencia a nivel económico, como decíamos, es la noche y el día. Es muchísimo. Sí. Y para nosotros, y para el cliente, ¿no? Para Laborley, como bien sabemos, vamos a éxito. Si para que nosotros ganemos, la única opción es que el cliente gane. Si nosotros cogemos un caso y no ganamos, asumimos los gastos que se hayan generado. Y creo que eso es muy, muy importante. Y eso hace que todas nuestras acciones vayan enfocadas en a que el cliente gane. A veces, cuando los abogados no van a éxito, o no solo van a éxito, quizá a veces el interés no está tan alineado. En nuestro caso, sin duda, el interés está 100% alineado con el del cliente. Sí. Vamos uno al lado del otro. Los dos queremos ganar. Porque si no, los dos perdemos. Claro. Es automático. Sí, sí. Genial. Que recopilen fotos, vídeos. Sobre todo que se vea la hora en que está esta empleada de hogar cuidando a la señora o el señor. Pero imaginemos que no tienen ni fotos ni vídeos, que vengan, porque con el peritaje informático lo tenemos también. Pero aunque tengamos los vídeos, es recomendable el peritaje. Sin duda. Más que nada porque nos podemos encontrar en juicio de que la otra parte nos diga, no, es que el reloj está manipulado. Claro, eso hace crear dudas de si está manipulado o no está manipulado. Con el peritaje, evidentemente, no hay manipulación. Ahí no hay excusa. No hay excusa y no hay margen de error. Claro. Ahí sí o sí lo tenemos ganado. Creo que es súper interesante para esos casos de... Pero eso sirve, por ejemplo, ¿no? Todas aquellas personas. Imaginemos el caso de una persona que trabaja como que en Andalucía quizá, o en Lérida, depende de las zonas de campo, puede ser más habitual, que trabaja pues recogiendo fruta en el campo, de manera irregular. Esas personas hasta ahora lo tenían muy difícil a veces para demostrar que habían estado trabajando ahí. Sí. Es muy complicado. Es más, muchas veces los recoge una persona, y los lleva al campo a trabajar, pero el empleador no es el de la furgoneta. Ahí cómo funciona, yo creo que es interesante, sobre todo con este concepto, ¿no? Si esa persona lleva, que a día de hoy todo el mundo lleva un smartphone, si esa persona que ha ido a trabajar al campo lleva un teléfono encima, con eso y el peritaje que podemos redactar, igualmente le reclamaremos al empleador, que será en este caso el propietario, la persona que esté explotando esa actividad. Esa tierra, el propietario.
Eso es, habitualmente será al propietario de esos terrenos, ¿no? Sí. Que es a la persona que iremos a denunciar. Pero esos casos que a día de hoy eran muy complicados, porque, claro, a veces se hacían un selfie en el campo, ¿no? Que dicen, hombre... Básicamente yo muchas veces les recomendaba, digo, mira, mirar la calle, mirar la ubicación. En el Google Maps, claro, no había más herramientas para saber en qué parcela de campo estáis. Porque muchas veces, pues eso, los llevan en una furgoneta 5 o 6 y los dejan en una parcela que no tiene ni número de calle, no tiene nada. Entonces se ha llegado a presentar en el juzgado ubicaciones no con calle, número de calle ni nombre de calle, sino ubicaciones como si fuera una dirección de coche. Y bueno, con el Google Maps y plantar y decir, bueno, es allí donde está trabajando. Y decirles que vuelvan al puesto de trabajo para que vean cualquier... Claro, ubicarlo por coordenadas, ¿no? Claro, en el sistema. Claro. Pero es eso, es ese mismo caso que antes era muy difícil, era muy difícil de defender, porque es una realidad Claro. que costaba y que se hacía. Y lo hemos estado haciendo. Pero costaba mucho más. A día de hoy, con el peritaje informático... Es mucho más fácil, claro. Importante, el cliente adelanta 0 euros. No tiene que adelantar. Esos peritajes tienen un coste, una valoración, porque es así, en cualquier bufet que uno vaya le van a decir que tiene un coste entre 800 y 1.000 euros. Y habitualmente las personas no se lo pueden permitir o les da reparo, ¿no? Hacer esa inversión. En este caso, con Laborley no tienen que adelantar ni un solo euro. Lo realizamos, lo gestionamos y cuando ya se gana el caso, se le descontará el importe, que será muy inferior. En este caso estamos cobrando, creo que de memoria, 250 euros por ese peritaje informático, que es un poco el importe mínimo para poderlo gestionar y cubrir los gastos. Y con eso, la diferencia normalmente, si esa persona estaba haciendo horas y lleva un año, pues no bajará de 4, 5, 6, 7, 8.000 euros más. Claro. Es muchísimo dinero que puedes recuperar. Bueno, es una herramienta que facilita y te da el 100% de las garantías. Con eso vamos a juicio y sabemos que ganamos sí o sí. Sí, sí. Que eso es muy interesante. Tenemos 2 casos de uso muy interesantes, ¿no? Que decíamos, el primero, pues, las empleadas del hogar, interinas, que ahí es una barbaridad, como tú decías, la cantidad de horas a reclamar. También se podría utilizar y es muy factible en hostelería. También. Camareros, cocineros que me encuentro que están contratados 4 horas o contratados 8 horas y se quedan hasta después de cierre porque les obligan a recoger, limpiar, etc. Y en vez de hacer sus 6 horas o 8 horas, están haciendo 12 al día. Vamos a poner un caso que también nos encontramos mucho y ahí estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, y es que ellos firman que hacen 8 horas, pero hacen 12. Sí, el registro salarial. El registro salarial. Con el peritaje informático podemos desmontar eso. Porque una cosa es que a mí, me lo han hecho firmar, sí, que les puede dar una cierta cobertura, pero si nosotros podemos demostrar que esa persona realmente estaba allí 4 horas más cada día, ahí es donde el empresario tendrá que demostrar por qué. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. Y como no va a poder demostrarlo porque un día vale, pero cada día... Es muy extraño. El juez, evidentemente, en el 99.9% de los casos va a decir con el mismo peritaje, ok, no hay justificación, por lo tanto, son horas extras que tuvo que trabajar. Claro. Y este caso es algo que nos encontramos bastante a menudo. Sí, sí. Porque el empleado dice, bueno, pues haces horas, pero tú me firmas aquí conforme has hecho 8, pero haces 12. Y te lo pago en efectivo y así nadie se entera. O te pago la mitad, o no te las pago. O no te las pago. Bueno, normalmente no te las pago, entra en la nómina. Y como son personas, evidentemente, que no tienen por qué saber normativa laboral, pues claro, pues se piensan que realmente están dentro de la nómina. Y es cuando ya les decimos que tiene que ir a un profesional a informarse. Claro, es que la mayoría de personas realmente no son conscientes
de si su empleador está actuando bien o no. Claro, el otro día lo comentábamos con Ricardo de la importancia de invitar a todas aquellas personas que tengan inquietud, simplemente inquietud por saber si están... Si es correcto o no su nómina. Si sus condiciones, la nómina, en fin. Oye, está todo correcto porque ¿qué puede pasar? Que lo esté. Y si lo está, pues maravilloso. Que pocas veces está. Bueno, pero también vamos a romper una lanza a favor de... O sea, no todo está mal. No, todo está mal, no. No es así, pero es cierto. Pero que sí que se tienen que asesorar, eso sí. Hay que asesorarse porque si no está bien, lo podemos regularizar. El otro día lo comentábamos, que aquí no se trata de los buenos y los malos, no es un tema de que los empleados son buenos, los empleadores son malos, no, se trata de que a veces, en un sentido o en el otro, pues pueden haber desajustes o hay que regularizar situaciones. Bueno, pues lo importante es saberlo y cuanto antes mejor. Abrir esa vía de comunicación con un profesional a través de Laborley, reclamar, oye, mira, que existe este importe por reclamar, esto no está bien, y que queremos regularizar, solucionarlo. Se soluciona y perfecto. No se trata de está bien o mal, se trata simplemente de que si le toca percibir o debe cobrar X, pues que lo cobre. Claro. No, básicamente es cobrar lo que te toca por normativa, ya está. Eso es. Y es importante porque incluso el otro día estaba hablando con una clienta por teléfono y me decía algo muy curioso, ¿no? Que dice mucho en general de las personas, sean empleadores o empleados. Y yo creo que las personas, la inmensa mayoría son buenas personas, que no lo hacen por dañar ni perjudicar. Y ella me comentaba que dice, pero ¿cómo le voy a reclamar yo si se han portado tan bien conmigo, ¿no? Y yo digo, eso dice mucho de ella, en este caso, ¿no? Seguramente si nos oye sabrá de quién estoy hablando. Dice muchísimo de esa persona, pero yo le decía, es que no se trata de buena persona o... No, seguramente, es que la inmensa mayoría son buenas personas. Es más, se trata de que tú, por reclamar lo que te corresponde, no eres mala persona. Ese es el tema. No somos buenos o malos porque reclamemos. Eso sí, hay que hacerlo con orden, con respeto, hacerlo bien, hacerlo por un profesional, pues no alterarse, no gritar, lo lógico. Por eso siempre recomendamos que vayan con un profesional, porque los profesionales sabemos de lo que hablamos, no hay una maldad hacia esa persona, sino simplemente se le explica el por qué estamos reclamando lo que le estamos reclamando. Claro, ahí no hay una carga emocional, como tú bien indicas. No hay cargas emocionales, simplemente se le explica muy objetivamente que la normativa establece que esta persona debe de cobrar para determinada categoría tanto importe y que estás por debajo, estás pagando menos. Y que hay que regularizarlo. Y que no pasa nada, se puede regularizar, se le pone la nómina correcta y ya está. Incluso tenemos muchos casos de personas, pues me gustaría, ¿no? Y empleadores, la mayoría atienden perfectamente, ¿no? Pero ahora no puedo, o sea, pues imaginemos que son 3.000 o 4.000 o 5.000 euros y hemos gestionado para que lo puedan pagar de manera aplazada. Sí. Y lo hemos hecho más de una vez. Porque precisamente se trata de regularizar. Aquí no se trata de, no, pues debes hacer o no. Ponemos facilidades. Claro, creo que es muy importante. Y el empleado, siempre cuando le hemos propuesto, mira, tu empleador ahora mismo no está en disposición pues de pagarte 5.000, pero tiene la voluntad. Oye, ¿qué te parece si lo hacemos de manera fraccionada, aunque para ti no es lo ideal, pero también debemos entender que la otra parte no pueda? Y creo que cuando establecemos ese diálogo, sucede algo mágico, ¿no? Y es el hecho de entenderse. Sí. Es el hecho de que las dos partes de buena fe, ante un conflicto, llegan a un acuerdo. Y creo que la base de la justicia es esa. De alguna manera no se trata de ir a juicio como algo negativo, no se trata de que una demanda es malo, no. Y eso hay muchas personas que lo tienen como muy asimilado, que yo no voy a demandar porque eso es malo. No, demandar como tal es pedir lo que corresponde, lo que uno cree.
Y eso no es malo siempre y cuando se haga de manera correcta, ¿no? Sí. Como corresponde, a través de un abogado, hacerlo bien. Mm. Y evidentemente, pues jamás enfrentándose o confrontándose a la otra parte. Claro, Eso es muy sin perder el respeto nunca. Eso es. Entonces, creo que un poco en relación a lo que te estaba comentando, de esa persona que me decía, es que se han portado muy bien conmigo, y yo digo, wow, eso es loable por parte del empleador, pero una cosa no quita la otra. Claro. El hecho de que, digo, por supuesto, yo entiendo que tú eres una bellísima persona y tú con esas personas te has portado genial, seguro, y ellos contigo también. Genial. La relación es muy buena, mejor, porque seguro que esas personas van a entender que si en lugar de pagarte 1.200 te estaban pagando 900, pues debes regularizarlo. Y no pasa nada. Simplemente le daremos forma para que puedan hacerlo. Uh-huh. Y al final esta chica de la que está ahí hablando entendió que sí, que nada tiene que ver, que me lleve bien, que sean buenos, Uh-huh. porque es lo que debe ser, ¿no? Y evidentemente ambas partes, con reclamar lo que corresponde. No somos malas personas por reclamar lo que nos corresponde. Uh-huh. Sí que podemos estar actuando mal cuando lo hacemos de la manera inapropiada. Cuando yo grito, cuando yo amenazo, ahí está mal. Claro. Pero cuando lo hacemos de la manera apropiada, solo puede estar bien. Bueno, es un tema que me toca bastante la fibra, porque creo que quizá hay a veces que se aprovechan de esa parte emocional, sí, ¿no? Para sí. manipular a veces a las personas y, en fin, Sí. jugar con los sentimientos. Sobre todo en el ámbito de empleadas de hogar. Sucede. Sí, porque hay una relación muy estrecha. Hay una relación muy estrecha y claro, si se reclama parece que le estés dañando, y hasta la propia empleada de hogar se siente culpable. Uh-huh. No se tiene que sentir culpable, No, porque no está haciendo nada malo. Correcto. Al final, culpa o como tal, o arrepentimiento, es cuando uno hace algo que está mal, ¿no? Claro. Y en este caso, haciéndolo de la manera correcta, no debemos. Por eso bueno, es que siempre recomendamos que vayan que se asesoren y que sea el abogado quien gestione todo esto, porque entre ellos hay mucho sentimiento y mucha emoción, y muchas veces se dicen cosas que no tendrían que decirse. Hay una carga emocional muy grande. Sí. Hablemos también del tema de... el otro día, teníamos un caso muy interesante de una persona que está con una empresa, bueno, podemos decirlo, con tipo Uber, Cabify, Uh-huh. taxi, ¿no? En muchas ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, en fin, es una locura, ¿no? Ciudades turísticas. Son personas que están trabajando habitualmente, muchas de lunes a domingo, que tienen un salario que es 100% variable, aunque tienen una nómina con un fijo muy bajo, cosas muy peculiares. Sí. Cosas en prácticas un tanto raras, de 12 horas, pero que cobran en base a lo que hacen, ¿no? O sea, tienen que estar trabajando 12 horas, pero solo cobran si hacen lo que llaman una carrera, ¿no? Un servicio. Sí. Si no hacen el servicio, no cobran. Eso no es legal. No. Vale, no lo digo porque es importante, creo, que lo desmitifiquemos también de, no, es que yo creía que eso era normal. No. O sea, no es normal. No es normal. Si una persona está trabajando, primero que trabajar 12 horas al día, de lunes a domingo, no debe ser, ¿no? No debe ser, ni está permitido. Es ilegal. Es ilegal. Va en contra de la norma, ¿no? Claro, Entiendo. ya en el propio Estatuto de los Trabajadores ya te establece que tienes que tener tus días de descanso. Hay un máximo de, así a priori creo que son 80 horas. 80 horas. Depende del convenio y depende de... por normativa son 80 horas. Uh-huh. No puedes hacer más de 80 horas anuales de horas extras. Una persona que esté trabajando 12 horas al día, pues de lunes a domingo, en un mes ya un mes ya las hace. Ya ha hecho más. Y bueno, todo eso tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido de que hace falta un tiempo de descanso, ¿no? Sí. Se establece. Esa persona que trabaja, pues eso, como taxista o incluso repartidores también. Hemos tenido casos de
estas empresas de delivery, ¿no? Que contratan, subcontratan, resubcontratan y, en fin, que incluso hay como personas que se encargan de con el mismo DNI o con el mismo NIE, tienen a 10 personas trabajando. Ese tipo de actividades que son del todo irregular. Sí, totalmente irregular, ilegal y denunciable totalmente. Que tenemos varios casos. Yo creo que es importante especificar que de nuevo es un caso donde el peritaje informático es imprescindible, o sea, es maravilloso. Es la herramienta, sí. Con eso lo tenemos. Básicamente porque estas personas no tienen, como a lo mejor un camionero puede tener de disco, no tienen las herramientas para poder justificar que han estado 12 horas trabajando. Entonces, este tipo de herramienta es un 100% garantía y un 100% de facilidad de poder obtener lo que se está buscando, que es, primero de todo, que se pague lo que trabaja, el descanso, que se vea que no realizan el descanso y le impongan a la empresa la obligación de que los trabajadores realicen ese descanso. Entonces, con esa herramienta, todo esto se ve a la luz que se está incumpliendo. Entonces, ya su señoría pues le facilitas el trabajo. Entonces, de nuevo, invitamos a todas esas personas que se encuentren en esa situación o que conozcan a alguien que se encuentra en esa situación, que hasta ahora era difícil, aunque lo defendíamos con uñas y dientes, pero era difícil de defender, y esa es la realidad, que a día de hoy solo en Laborley tienen la posibilidad de acceder a ese servicio sin tener que adelantar ni un solo euro para reclamar hasta el último céntimo de todas esas horas que han trabajado. Creo que es súper importante y ya tenemos varios casos de uso. Estamos hablando, pues, esas empresas de delivery, taxistas, Uber, en fin, empresas similares. Hablamos de esas personas que trabajan en el campo, que quizá en la gran ciudad no es habitual, pero a la que nos vamos a zonas pues donde pues hay mucha más agricultura, hay muchísimas personas que están trabajando en esa situación y que hasta ahora era muchas veces casi imposible poder justificarlo. Nos encontramos ante un servicio que abre un abanico y una puerta para poder reclamar algo que antes era muy difícil. Sí. Y sobre todo, pues, comentar que todos los que se encuentren en esta situación, que no piensen que porque no pueden demostrarlo, porque muchas veces no os asesoran o no quieren reclamar porque piensan que al no poderlo demostrar, lo tienen perdido. El Laborley, con este servicio, lo tienen ganado. Entonces, que no duden. Evidentemente que no duden, porque está al 100% ganado. ¿Qué otros casos de uso crees? Estábamos comentando también antes de empezar con este podcast que hemos estado un buen rato hablando. Muy interesante. Estábamos hablando sobre esos casos de personas que trabajan, por ejemplo, haciendo reformas en la obra y que hoy estoy aquí, hoy esta semana, 15 días estoy aquí, después estoy allí, después estoy aquí, que nos estaban llegando esos casos que también los estamos defendiendo, buscando, ¿no? De quién es la propietaria o el propietario del inmueble, en fin, siempre buscando la forma, pero que esas personas a día de hoy perfectamente ya podemos demostrar la actividad, porque evidentemente cuando una persona ha estado 3 semanas yendo 10 horas cada día al mismo domicilio, no falla, ¿no? Creo que es también muy importante porque en España hay muchísimas personas trabajando en la obra o en reformas. En viviendas particulares. Hay muchísimas personas, muchísimas. Creo que es muy importante también para todas ellas que entiendan y que vean que podemos reclamar perfectamente, porque a día de hoy ya tenemos muchísimas personas que en esa situación y que las garantías de éxito son muy, muy, muy altas. Toda prueba que traigan va a ser importante. Tú bien lo decías antes. Toda prueba va a ser importante. Pero aunque no tengan, que vengan. Porque vamos a poder... Porque evidentemente los abogados
disponemos de un abanico de ideas para poder, aunque no tengan pruebas, para poder defender esos casos. Y si además ahora tenemos la geolocalización, pues muchísimo mejor, evidentemente. Sí. Ahí ya no hay... Ahí nos facilita muchísimo a los abogados en la labor. Por lo tanto, fíjate, ¿no? Tenemos un nuevo caso de uso que sería todas esas personas que trabajan en obra, en reformas y demás. Porque muchas veces estas personas no saben bien dónde están trabajando y para quién. También sucede que muchas veces no saben ni exactamente para quién, claro. ¿No? Porque una persona le dijo que fuese y a lo mejor ha estado 3 meses trabajando. Y no saben la calle donde han estado. Entonces, claro, para no hacerle, mira, ves 4 veces a ese donde estuviste y mira a ver dónde estabas trabajando. Claro, con este sistema, con el peritaje, no cal enviar al cliente a la vivienda para que nos diga dónde estaba trabajando. Más que nada porque ya lo tenemos. Recuerdo que en una de las primeras charlas que hicimos con Marola, hablábamos también de que íbamos a arrancar con este servicio de peritaje informático y hablábamos de un caso de uso que a mí me sorprendió mucho cuando iniciamos, ¿no? todo este servicio, y eran las personas que trabajan en la banca. Lo comento porque estamos hablando quizá de un perfil más enfocado al servicio, ¿no? Pero en este caso un perfil enfocado, pues bueno, al sector bancario, que uno diría, hombre, pues bueno, pues no está todo bien, no está todo correcto, no hay nada que reclamar. Bueno. Pero resulta que no. Resulta que la inmensa mayoría de entidades bancarias, y evidentemente sin dar ningún nombre, pero en la inmensa mayoría, la cantidad de horas que se trabajan son muy superior a las horas que, ¿no? Que sí, realmente y además les hacen fichar a la hora que toca y luego se quedan. Eso es así. Sí. Pero con el peritaje informático podemos demostrar que no. Que por lo tanto, es un caso de uso también muy importante. Yo entiendo que este tipo de peritaje se puede utilizar en casi todos, por no decir todos los ámbitos. Claro. En todos aquellos donde exista, pues bueno, un desfase, ¿no? De horas. De horas entre lo que uno hace y lo que le paga, ¿no? Sí. Lo que deberían pagarle. Pero me ha venido a la mente ese caso porque quizá uno pensaría, pues bueno, que pues eso, en una persona que sea interina, en la obra, en el campo, como que es lo normal. Pero es que estamos hablando de un perfil que quizá uno no tiene en mente y que sin duda también esas personas que están trabajando en la banca y desde el cajero hasta el director. Sí, sí. Y que es así. Pues invitamos también a todos ellos, desde aquí hago un llamamiento. Creo que, sin duda, si alguien no debería, si en alguna empresa no debería suceder eso, sería en un banco. Porque que una persona, una familia, con unos recursos limitados, quizá le cueste pagar esa seguridad social normal, pero que un banco, ¿no? Que obtiene un beneficio de 10.000, 15.000 millones, no lo sé, hace poco salieron las cifras, y que no pague las horas extra. O que obliguen a hacer horas extra. O que obliguen a ambas cosas, ¿no? Que obliguen y que no las paguen, claro. O que no aparezcan. Pues claro. Quizá ahí también hay que darle una vuelta, ¿eh? Quizá deberíamos verlo, ¿no? Una empresa que obtiene beneficios de decenas de miles de millones y a la vez no cumple con sus obligaciones. Con sus obligaciones, creo que desde aquí hago un llamamiento, incluso tendremos un trato y unas condiciones especiales para todas aquellas personas que vengan, porque creo que es algo que debemos activar. Sí. Bueno, Monse, yo creo que le hemos dado un poco una vuelta a bastantes temas. Sí, yo creo que hemos dejado claro bastantes cosas y los que nos estén escuchando tendrán un poquito más de luz y que no tengan miedo a asesorarse, a llamarnos, que nosotros estamos con ellos. Genial. Aquí en comentarios vamos a dejar el link para que puedan acceder al chat, para que puedan comentar su caso. Si tienen dudas, invitamos a que todo el mundo acceda, hable con Ana, que es nuestra asesora virtual, y ahí ya te traen un primer acceso y una primera información. Y si su caso es viable, que ella lo va a determinar de manera muy rápida, o necesita más asesoramiento,
ya los desviamos, ¿no? Sí. Se los pasaremos, en este caso a Montserrat, en fin, a cualquiera de nuestros colaboradores para que a la mayor brevedad se ponga en contacto con ellos y podamos empezar a gestionar y tramitar su caso. Yo creo que es súper importante. No tiene coste el hecho de acceder, de asesorarse y de manera muy rápida. El asesoramiento a través del portal es inmediato, 24/7, y desde que llega hasta que contactamos no pasan más de 24 horas. A veces pasan 1 hora o 2. O sea, somos muy rápidos. Sí. Sí. Antes me comentaba el detrás de cámaras que lo que suele pasar es que nosotros contactamos rápido y la gente le cuesta. Sí. ¿No? A veces los clientes le cuesta coger el teléfono porque a lo mejor, pues mira, no lo han escuchado o no saben quién les está llamando, entonces tenemos que insistir. Pero si nos cogen el teléfono a la primera, a la que nos han asignado el caso, nos ha entrado el caso, a la hora, ya lo estamos gestionando y la mayoría de veces durante ese mismo día se interpone la reclamación. Hoy me lo comentabas. Sí. Que hoy prácticamente todas las papeletas se han quedado listas para... Todas listas y con su cita. Y estamos hablando de citas no solo aquí en Barcelona, sino en Lleida, Tarragona, Zaragoza, en toda España. Sí, sí. Pues, Montse, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Charlar esta tarde contigo. Yo creo que hemos aportado algo de luz a muchas personas. Y nada, nos vemos seguro que en otro podcast y muchísimas gracias. Gracias.